Dámonos de lleno ahora de vuelta a la política local. Hablemos un poquitito de lo que está pasando en la víspera de la cuenta pública, ¿no? El pasado mañana el presidente Gabriel Boric, a eso de las 11 de la mañana, debería entregar la tercera cuenta pública, que va a ser clave. Ya hemos explicado que la tercera cuenta pública en general para los mandatos de 4 años en Chile son muy relevantes porque proyectan lo que pretenden hacer en los meses que le quedan de gobierno, en el entendido de que la cuarta cuenta pública se produce en un año electoral, presidencial y parlamentario. Por lo tanto, no hay mucho que uno pueda proyectar que el gobierno vaya a conseguir, y por lo tanto lo que vaya a decir el presidente el día sábado es relevante. Pero esta cuenta pública ha estado precedida de una serie de controversias y de episodios que bien vale la pena comentar. Los vamos a analizar esta mañana junto al director ejecutivo de Faro UDD, expresidente de la UDI, Ernesto Silva, que está con nosotros. Ernesto, qué gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, pues. Buenos días. Muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Déjame partir preguntándote, esta es como la pregunta de la semana que instaló gentileza del diputado Diego Ibáñez. ¿Hay antigabrielismo en Chile, crees tú, o no hay antigabrielismo? No, cero, no creo. Yo lo que creo es que en el fondo es como este actividad deportiva de la política a veces de tratar de ponerle etiqueta o cuñas a las cosas para dejar de conversar los temas más de fondo, ¿no? Claro. Ese es como el tema. En el fondo hay veces que se buscan como etiquetas porque generan conversación, etcétera, pero deja detrás la discusión sobre si la reforma de pensiones es buena o mala, sobre si el tema, digamos, tributario tiene mérito o no, sobre lo que pasa en seguridad, etcétera. Entonces, creo que lo que se le salió a la ministra del Interior ayer, a pesar de que después lo matizó un poquitito, es como el reflejo fiel de lo que le pasa a muchos, que como un poquito da como vergüenza cuando la discusión se lleva como a la victimización o a las etiquetas de ese tipo y se deja traer fondo. Ya, Eso creo. sí, le da un poquitito de vergüenza que estuviéramos debatiendo sobre eso. Ahora, Sí. en Chile yo creo que coincidiremos en esto, puede ser 2, 4, 6 personas, o a lo mejor eran muchas más, no sé, pero había un antipiñerismo y había una corriente de quienes lo criticaban por todo, que no le gustaba que le quedaran las mangas largas de la camisa, que tenía tics, da lo mismo, pero había un antipiñerismo en donde al final le criticaban cualquier cosa que dijera o hiciera, ¿no? Y que no le creían nada. Existía un movimiento en la izquierda que parecía al final negarle cualquier mérito al expresidente Piñera. Y eso es un hecho de la causa. La pregunta es si no podría efectivamente existir, que puede ser por razones incluso hasta propias de la naturaleza humana, ¿no? Una corriente de gente que de verdad tiene un cierto rechazo a Gabriel Boric, el presidente. Puede ser, Juan Manuel, yo no tengo evidencia. Lo único que quizás te haría la pregunta de vuelta es, si no hubiera sido Sebastián Piñera el presidente, yo hubiera sido otro. Hubiera sido Evelyn Matei, por ponerte un ejemplo mirando las encuestas hoy día. Sí. ¿Tú crees que la oposición habría sido distinta en ese momento? No, evidentemente habría sido, claro, Entonces, probablemente con algunos matices, porque probablemente también el IMT a lo mejor con matices también habría tomado decisiones diferentes a las de Sebastián Piñera, pero habría sido exactamente. una posición sin duda muy marcadamente hostil. Sí. Como sin embargo, y seamos justos, denuncia también una parte de apruebo dignidad, dicen, esta oposición. ¿Tú consideras que es injusta el mote, como se dice en buen chileno, de que ustedes son una oposición obstruccionista? Me parece que quizás la manera, Juan Manuel, racional para las personas de abordar eso es ir a la discusión de los temas. Porque las etiquetas, Juan Manuel, a veces cuando son muy genéricas, como que no ayudan, ¿ah? Si al final del día uno lo que quiere es que el país resuelva problemas, quizás en vez de llevar a tú eres muy oposicionista o aprobista o como sea, Claro. bueno, veamos la discusión sobre los argumentos sobre tal proyecto, por ejemplo, en materia de orden público, por ejemplo, en materia de pensiones. Y ahí cuando uno entra a esa cancha, fíjate que la conversación hay veces que es muy radicalmente distinta a lo que pasa en pensiones o en impuestos, hay otras que no lo está haciendo, porque de hecho, por ejemplo, el gobierno actual cambió muy fuertemente su posición en materia de seguridad ciudadana y hoy día está apoyando iniciativas que antes no lo hacía. Entonces, yo no sé si es tan conducente la etiquetación, digamos, o el etiquetar a los grupos políticos, especialmente si uno ve que está tan fragmentado el sistema y lo que hay que buscar son mejores decisiones. Yo creo que es más útil llevar la conversación a los temas donde en el fondo genera la diferencia, porque creo que además a las personas es probable que les interese más saber si los problemas se resuelven, si Claro. hay acuerdo o no hay acuerdo, más que solamente poner si es que alguien fue muy colaboracionista, oposicionista, negacionista o antigabrielista, como diría el diputado Ibáñez. Claro, lo que pasa es que en épocas de campaña, y estamos entrando en una época de campaña, es verdad, municipal, pero al final
probablemente es una herramienta que a más de alguno considerará le sirve. Cuando estamos en épocas de campaña, lo que se suele hacer es no solamente tratar de destacar las virtudes propias, sino que de cuestionar al contrincante, y el contrincante desde la izquierda es la derecha, y plantear que la derecha le quiere negar la sal y el agua al gobierno. En la minuta que empezó a circular desde la SECOM a comienzo de semana, que planteaba que pareciera que esta era una oposición que siempre está obstruyendo el gobierno, polarizando el debate, inventando polémicas, que presentó 5 acusaciones constitucionales fallidas, que rechazó el año pasado la idea de legislar de la reforma tributaria, que abandonó la mesa de seguridad, que se fue de la mesa técnica de pensiones, que quiso llevar la ley integral y la ley de delito de cuello y corbata al Tribunal Constitucional. Te estoy citando textual lo que venía en esa minuta. De alguna manera podría eventualmente permear en quienes dicen, ah, mira, la derecha igual le ha hecho la vida difícil al gobierno, y por lo tanto el gobierno, si hay cosas que no ha conseguido, es por culpa de la derecha. Mira, lo veremos en octubre, ¿verdad? Sin duda. Especialmente las elecciones. Yo lo que creo es que al final, yo tiendo a pensar, Juan Manuel, por los niveles de aprobación y rechazo al gobierno, que los votantes que han apoyado a la oposición están conformes que la oposición le haga ver al gobierno aquellas cosas que no le gustan. ¿Ya? Entonces, en el fondo, me imagino que para sus propios partidarios, la coalición de gobierno, cuando dice lo que tú planteas, la minuta de la SECOM, le está hablando muy bien a los propios. Pero en general las personas lo que quieren es ver, bueno, ¿se va a resolver el tema pensiones o no y de qué manera? Por ejemplo, si le dicen a una persona, mire, la oposición ha sido obstruccionista en el tema pensiones, pero si al mismo tiempo le explican, ¿y sabe cómo ha sido obstruccionista? Defendiendo, por ejemplo, que el ahorro sea para usted y no para pasarle la plata al gobierno, puede que no le moleste tanto, diga que siga siendo oposición. Por eso creo que el mérito de los temas es el que al final del día termina imponiéndose, y las etiquetas como la que pone el diputado, en este caso Ibáñez u otro, no son las que colaboran a generar ni un ambiente de toma de decisiones, ni argumentan, ni tampoco al final resuelven los problemas. Ahora, metámonos de lleno a este proceso, ¿no? De aquilatar mejor, sentado en el sillón de O'Higgins, como lo dijo el presidente Gabriel Boric, el ejercicio en el poder del mandatario. Porque hay quienes, como José Antonio Kast, lo consideran más bien un travesti político, ¿no? Que antes dictaba cátedra, o perdón, que antes quería sepultar el sistema económico imperante en Chile, y ahora dicta cátedra sobre cómo con este sistema económico generar crecimiento. Déjame preguntarte, porque tiene una cierta contradicción el que se le haya criticado a Boric porque pensaba lo que pensaba antes, y ahora se le critique por haber actualizado su pensamiento, que es más bien una actualización del pensamiento más cercano a lo que le estaban pidiendo que pensara. Sí, quizá una cosa previa, Juan Manuel, sobre la etiqueta de esto del travestismo. En general, así como te dije, la etiqueta del antigabrielismo no me parece que sea tan buena. Tampoco me gustan las etiquetas tipo travestismo político u otra. No me gustó cuando lo dijo José Antonio Kast. Tampoco me gustó cuando lo dijo la expresidenta Bachelet hace algunos años atrás y nadie la criticó. Sí. Tampoco me gustó cuando lo dijo el expresidente Boric respecto Digamos, de Francisco Vidal. Exactamente. Y no sé, entonces, no creo que sea el camino. Segundo, yo encuentro que si las personas reflexionan y tienen nuevas ideas y mejores, eso es positivo. Uh-huh. Especialmente es positivo cuando va acompañado de decir, y por lo tanto en esto otro yo reflexiono, cambié y me equivoqué. Yo creo, Juan Manuel, que en esa parte todavía hay falta, ya por parte del presidente, pero todavía le queda tiempo. Y lo siguiente es que una cosa es cambiar de opinión y otra es cambiar un rato y volver a cambiar otro rato, cambiar un rato y volver a cambiar otro rato. Entonces yo creo que las posiciones es legítimo a lo largo del tiempo ir reflexionando, madurando, aprendiendo, pero que te permita fijar una hoja de ruta hacia adelante. Pero ¿dónde sientes tú que el presidente ha sido zigzagueante? Porque hay ciertas cosas en las que probablemente esto que tú describes es bastante evidente, ¿no? El estar pidiendo crecimiento económico y estar toreando los bancos, hacer este anuncio con la CUT, dejando de lado a los empresarios, no, perdón, me corrijo, no solo dejándolos de lado, sorprendiéndolos con un anuncio del cual se enteraron por la prensa, que es este anuncio de avanzar en un proyecto para la negociación ramal, por ejemplo, que es lo que se anunció antes de ayer. Entonces, ahí, claro, ahí hay un zigzagueo, ¿no? No se puede estar pidiendo confianza y crecimiento económico y acercar la posición y dejar de lado, digamos, la escaramuza de declaraciones, y al mismo tiempo encontrarnos con que al día siguiente los bancos son coñetes, en fin. Pero, por otro lado, en otros aspectos, pareciera que efectivamente hay sí una evolución, si se quiere,
del pensamiento del mandatario. Antes quería refundar Carabineros, hoy día lo respalda, instala una agenda en materia de seguridad con varios proyectos de ley que lo fortalecen, le entrega mayor presupuesto, de hecho un presupuesto histórico, eh, respalda a su general director en un momento complejo cuando está a puerta de ser formalizado. Digo, hay actos bien concretos que demostrarían que ahí sí hay una actualización y no un zigzagueo en ese pensamiento. Mira, solo para agregar un antecedente, Juan Manuel, que le puede interesar a las personas que nos escuchan. Ayer en Faro salió publicado en La Tercera un estudio que lo que hace es analizar las palabras que utilizaba el programa de gobierno en duplas, ¿ya? Y las contrasta con lo que han sido las vocerías sacadas de todas las expresiones del gobierno en los últimos 2 años. Y uno ve que el lenguaje ha cambiado de manera muy fuerte. ¿Qué es lo que creo yo sobre ese punto y lo que nosotros observamos? Que es que la realidad se ha impuesto, Juan Manuel. El lenguaje ha cambiado, por ejemplo, en términos de que, no sé, se hablaba antes más de medio ambiente o derechos humanos, por citar dos conceptos, y ahora se habla más de criminalidad. Correcto. Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, si tú miras la palabra crecimiento no está en el programa, es una palabra que en cambio sí ha tenido que aparecer en las vocerías por la falta del que ha habido. Y así aparece en otro. Lo recomiendo, lo pueden buscar en faro.ud.cl, pero en el fondo, ¿por qué lo menciono? Porque es la realidad la que ha cambiado, ¿ya? Y la realidad ha forzado al gobierno a tener que hacer cosas que quizás no quería hacer. Por ejemplo, macrozona sur, estabilidad. Por ejemplo, disciplina fiscal como la ha tenido que hacer. Por ejemplo, en el fondo echar pie atrás en parte los esfuerzos económicos que quería hacer con la reforma tributaria, en parte, digo. Por ejemplo, moderar su estrategia de pensiones porque se da cuenta que las personas sienten que los ahorros son propios. Entonces, efectivamente ha habido cambio en eso, pero me parece, Juan Manuel, que todavía no hay convicción. Y eso es lo que genera confusión. Un ejemplo es el que das tú. Por ejemplo, que el presidente dice hay que crecer, pero por otro lado, y hay que estar atento al mercado de trabajo, y por otro lado hace lo que tú planteas, dejando fuera al mundo que genera parte del trabajo. No creo que sea lo único, ¿eh? Y ahí el problema es que como las decisiones, especialmente las que van a dar más estabilidad, o las que son más difíciles, reforma al sistema político, acuerdos de pensiones y otros, requieren confianza en las contrapartes, eso lo hace muy difícil. Y lo otro es que cuando tú escuchas al presidente en una cuenta pública o en el funeral del expresidente, lo escuchas con una mirada de país, pero al mismo tiempo también lo escuchas cuando va a hablarle a su propia coalición. Y ahí uno recuerda al presidente Boric, que era candidato y diputado de primera vuelta del año 2021. Entonces, esa dualidad persiste, se sigue observando de manera cotidiana. Y también se observa en que tiene un gabinete, donde por una parte pasan novedades como decir va a haber más disciplina fiscal y ahorro, y 2 semanas después o días después viene y ahora vamos a condonar la deuda, después apareció otra palabra, no condonar, pero vamos a solucionar claro. El problema, pero la palabra que había aparecido originalmente era esa. Entonces, hay inconsistencia cotidiana, y la inconsistencia cotidiana, Juan Manuel, es la que genera más dificultad, y por lo tanto no es un tema de que tú no puedas cambiar de opinión, es que seas consistente de manera sistemática con las opiniones que has ido asumiendo y expliques por qué. Y yo creo que es ahí donde hay un déficit todavía en el gobierno y en el presidente, y es natural porque debe estar complicado si al final, para quienes nos están escuchando, el presidente le está tocando hacer casi exactamente lo opuesto a lo que venía diciendo en sus 8 años de Congreso. En materia de crecimiento, en materia de seguridad, en materia de policía, en materia de pensiones. Entonces no debe estar cómodo. La realidad le ha pegado muy fuerte y probablemente eso es lo que va a enfrentar también el día sábado cuando tenga que dirigirse a los chilenos. Claro, vamos a hablar de eso en un segundo. Conversamos con el expresidente de la UDI, director ejecutivo de Faro UDD, Ernesto Silva. Ernesto, hablemos un poquitito entonces de eso, ¿no? Porque el presidente, nada de su programa de gobierno, nada de lo realmente relevante, ¿no? Ha logrado sacar adelante o ha logrado concretar, y probablemente muchos de los proyectos finalmente quedaron truncados, probablemente y especialmente después del rechazo al primer texto constitucional, el que propuso la convención, pero también porque no tiene mayoría en el Congreso, porque muchos de esos proyectos finalmente no van a tener viabilidad y por lo tanto no vale la pena ni siquiera presentarlos, ¿no? Estoy pensando en un sistema nacional de salud, estoy pensando en la reforma de pensiones como al menos el gobierno la hubiese querido, o una reforma tributaria también como inicialmente la había imaginado, y varias otras cosas más. Por lo tanto, déjame preguntarte si el presidente no quisiera en cuestiones como la condonación del CAE, al menos tener una bandera simbólica que poder enarbolar al término de su mandato, porque si no al final habrá significado haber gobernado de una manera total y absolutamente distinta respecto de las promesas de campaña que hizo. Mira, déjame hacer varios comentarios, Juan Manuel, si es posible. Por supuesto, vamos. El primero, un poco en la descripción que tú haces,
muestra que las oposiciones son importantes en los países. A uno puede molestarle, porque en el fondo, de hecho el nombre del rol de quien no es parte del gobierno no se llama proposición, se llama oposición, porque en parte lo que tiene que hacer es oponer puntos de vista. Y el hecho que eso se haya cumplido, creo que ha estado más cerca de la realidad. De hecho, cuando hubo que votar, por así decirlo, la propuesta del gobierno después de la elección presidencial, que fue la Convención 1, en parte se rechazó. Entonces, yo valoro esto para lado y lado, ¿eh? Que existan las oposiciones y exista ese desafío para los gobiernos de sacar adelante sus temas, porque tienen que convencer. Ya. Segundo, lo del sábado, que antes era 21 de mayo, por lo tanto eran días feriados y ahí cambió la fecha, yo lo considero principalmente un rito republicano relevante, que hoy día toma mucho más opinión pública, me parece, en la previa que en la post. Yo creo que estamos discutiendo cualquier cantidad del hito del 1 de junio y el efecto que va a tener, muy probablemente, es positivo porque el presidente habla bien, comunica bien, pero eso rápido, en la medida en que sea solo una comunicación y las cosas que ahí se digan no se transformen en cosas concretas, pasa después de un par de semanas. Yo tiendo a pensar que eso es lo que puede pasar. ¿Ya? Ahora, si es que el presidente lo que quiere hacer es tratar de hacerle, como tú dijiste, un guiño, no usaste esa palabra, pero un símbolo a su mundo, probablemente va a hacer eso en la comunicación, pero no va a pasar en la realidad. Porque un proyecto como, por ejemplo, el del financiamiento estudiantil, que si se avanza como se ha comunicado al menos hasta ahora, sería súper injusto, sería inconsistente con la idea de disciplina fiscal que ha instalado el ministro Marcel, ¿ya? Y tampoco sería adecuado a las prioridades donde se requieren más recursos en educación, Claro. que es probablemente en los niños más chicos y donde hay más vulnerabilidad. Entonces, la pregunta mía sería, ¿vale la pena para el presidente que gobierna a todos los chilenos pensar en darse un gusto comunicacional transitorio de 2 semanas, ¿ya? O de 3 semanas en la encuesta, cuando sabe que esa no es la prioridad ni lo más importante para abordar desafíos educativos del país y de otros ámbitos? Yo al menos espero que el gobierno pueda reflexionar sobre ese tipo de preguntas. Y si yo pudiera opinar, diría no. Mejor ir de frente, asumir que esa no es la realidad con la que toca gobernar, que las ideas que hay que implementar son diferentes a las pensadas, y quizás eso le da más espacio al gobierno de terminar los 2 años que le quedan de una mejor manera y produciendo algunas diferencias en resultados cotidianos que quizás a la gente le importan más. Ahora sí, ahora, eso es tan cierto como cierto es que inevitablemente, ¿no? En algún momento los presidentes tienen que hablarle también a su base de apoyo, que es el electorado que lo llevó al poder y que lo sostiene, ¿no? ¿Hay algo Sí. que tú veas que el presidente eventualmente sí podría hacer como guiño a ese electorado, ese famoso 30%? A ver, es una buena pregunta, Juan Manuel, ¿ah? O sea, yo creo que lo que pasa es que en el fondo la pregunta tuya es, ¿usted puede hacer una propuesta a su base electoral sin generar desequilibrio fiscal, tomar los votos, no generar mucho daño, etcétera? Son muchas condiciones juntas, no lo sé. O Claro, sea, porque tendría que estar pensando... perdona, estoy pensando en Sí, que el presidente tiene una base de electorado, un sí, 30%, que es un electorado joven, de sí, centro, de clase media, que es un electorado de izquierda, pero no porque votó por él, ¿no? Y ahí sí. va a haber un guiño, ya, ok, no va a haber una condonación del CAE, sería una estupidez, una irresponsabilidad, yo creo que todos tenemos la cifra más o menos clara a esta altura, pero a ver, ¿algo que el presidente le pueda decir o tú crees que el presidente va a ser tan pragmático que no le va a hablar a ese electorado y en sus 2 horas y media, 3 horas y media duró el discurso el año pasado, el presidente simplemente va a hacer un resumen de lo que ha hecho y de lo que pretende sacar adelante, pero sin alma, por decirlo así? No, yo creo que no sería él. Si él es un gran orador, eso hay que reconocerlo y creo que le va a hablar a su base. No Sí, sabría decirte en claro. qué, creo que le va a poner foco en los jóvenes y también en tratar de empujar a su coalición al proceso electoral que viene, a terminar bien el gobierno y a proyectarse hacia el futuro. En todo caso, la vocera dijo hace un rato, estaba escuchando y lo dijo también el presidente, que en esta oportunidad el discurso va a ser más corto, ¿eh? Ahora, esa es la Es- típica, ese, la típica promesa, y el año pasado se había dicho que iba a ser muy largo y duró 8 horas 37. Aquí se sí. queda ahora como 2 horas y media, así que prepárate para las 4 horas y cuarto. Sí, pero yo vuelvo, Juan Manuel, Pasamos del desayuno al almuerzo, te digo, al tiro el sábado, ¿ah? Así sí. que, de una. Ahora, yo de verdad creo que esto tiene mucho de rito, ¿ah? Porque al final del día tú lees la Constitución y dice que el jefe de Estado le tiene que rendir cuenta al país del Estado de la nación. Sí, Y en el fondo,
eso es lo que menos pasa, po. O sea, lo que menos pasa es que se rinda cuenta el Estado de la Nación de lo que está pasando. Ahora déjame, perdona que te interrumpa ahí, pero este gobierno va a esgrimir, muy probablemente, nosotros conversamos la semana pasada aquí en el estudio con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, el ministro que hace de puente entre el gobierno y el Congreso. Y él decía que nunca antes, desde el retorno a la democracia, o sea, desde 1990, desde Elwin en adelante, un gobierno en 2 años había aprobado más proyectos de ley en el Congreso que este gobierno. Y probablemente eso el presidente lo va a esgrimir. Nunca se habían logrado sacar adelante teniendo minoría, además. No Sí. resulta incomprensible que al mismo tiempo se critique y se diga que la oposición es obstruccionista, si al mismo tiempo va a decir que nunca había aprobado más proyectos de ley, proyectos que se aprobaron con los votos de la oposición, porque el gobierno no tiene la mayoría. Mira, ese punto es excelente, Juan Manuel. De hecho, si tú miras la lista de esos proyectos, lo que vas a observar es que un alto porcentaje de ellos Ujú. son en temas de seguridad ciudadana. Exacto, Eso 54 surge. proyectos hasta ahora aprobados. Exactamente. ¿Esos cómo surgieron? Surgieron cuando asumió Juan Antonio Coloma como presidente del Senado y estaba Vlado Mirosevich como presidente de la Cámara de Diputados. Ellos desde el Congreso impulsaron una agenda que se llamó el Fast Track de Seguridad Ciudadana. Ujú. Como ustedes, los que escuchan, recordarán, ese era un tema que no le acomodaba tanto ni en sus contenidos ni en su agenda al gobierno. Pero que estuvo muy Pero no, marcado por la muerte del cabo Palma, ¿no? Que este carabinero que exactamente. agonizó después de que fuera baleado en un control en Bellavista Así es. y que fue tan dramático, ¿no? Que obligó a las fuerzas políticas a sentarse Eso a, es. a- Eso, a darle una señal a la ciudadanía. Eso es Juan Manuel. De hecho, tan así es que, en el fondo, yo vuelvo a un punto que te decía antes, que la realidad le ha impuesto la agenda legislativa al gobierno, como muchas veces sucede. Y si es que tú no hubiéramos sentado en diciembre del 2021 a apostar cuál sería la cosa de la cual se sentiría orgulloso el gobierno de haber aprobado más leyes, probablemente seguridad ciudadana, robo de madera, apoyo a carabineros y otros, no habría estado ni cerca en la prioridad de la celebración que habría hecho el ministro Lizalde Ujú. contigo en una reunión, en una entrevista la semana pasada. Claro. Y por eso, en ese sentido, de eso hay que alegrarse y entender que el sistema político, a pesar de que lo criticamos, tiene algunas cosas que funcionan. Y el hecho de que exista gobierno y oposición es importante y que cumplan su rol, aunque a veces sea incómodo. Ahora, eso, Detenerse y perdona, plantear. Ernesto, eso está marcado por un episodio o varios episodios dramáticos y sangrientos. Mira, la pregunta que te voy a hacer, yo sé que es un poco angustiosa, ¿no? Pero como que uno debería imaginar entonces que, ¿qué? Para que el gobierno tomara un poco más en serio el no estar toreando a los empresarios, el no sorprenderlos con este acuerdo con la CUT y que ellos se enteren por la prensa de que va a empezar un proyecto de negociación ramal, que los bancos son coñetes. Deberíamos esperar, ¿qué? Una hecatombe económica como para que de repente el gobierno tuviese que sentarse también a discutir de verdad y con un poco más de conciencia aquellos otros proyectos en un área que puede ser un poco más árida, un poco menos sensible, si se quiere, porque la muerte de un carabinero siempre va a ser más impactante, o el crimen organizado más impactante desde el punto de vista emocional, que no tengo idea, ¿no? Una cifra económica. Pero ¿qué habría que esperar entonces? Una dramática cifra económica como para que el gobierno tomara esa conciencia, para entender hacia dónde va la línea argumental, digo, Ernesto. Mira, déjame hacerte. A ver, lo primero, ha pasado un mes y una semana del asesinato de 3 carabineros. Yo no veo que estemos discutiendo la agenda con esa intensidad a pesar de la gravedad de los hechos, Juan Manuel. Noto que cuando los países entran como en un momento de cierto deterioro, como que empiezan a tomarse con más distancia o quizás con menos intensidad las cosas que lo que se tomarían en tiempos normales. O sea, muere el teniente o como se llamaba Ojea, el venezolano, con una intervención quizás, como se ha ido señalando desde afuera, 3 carabineros muertos hace un mes, pasan muchas cuestiones de ese tipo, incendios en Viña del Mar, y como que no es preocupante cuando grandes hitos no producen remesones tan fuertes. Ahora, respecto a lo económico, yo espero de verdad que eso no suceda, porque el efecto que tienen los hogares más pobres es devastador y es muy difícil de recuperar y hay veces que implica una generación. Y espero que eso no sea así. Además, lo que veo, Juan Manuel, es que en lo económico es como ese deterioro gradual. Y lo que veo es que otros países van a empezar a tomar la delantera, van a ser más atractivos y que vamos a ir como en esta lógica más de estancamiento, no de shock muy fuerte, porque en el fondo lo que hay aquí es que no hay suficiente ahorro y no hay inversión, pero hay un poquitito más de disciplina fiscal, y como que siguiéramos con un vuelito. Claro, Entonces y no algunas veo al cosas que gobierno tomando sí, decisiones en esto. perdona, hay algunas cosas que sí uno debería poner sobre la mesa también, no sé, avanzar en materia de permisología, por ejemplo, que efectivamente ha sido un reclamo, digamos, de larga data, ¿no? Pero claro, el cuestionamiento que hay es como que en realidad no se está haciendo realmente lo suficiente y lo que se hace
pareciera que o viene de la mano del ministro de Hacienda, que es muy responsable, claro, desde el punto de vista fiscal, si se quiere, del orden fiscal, pero que el resto no se hace con corazón. Que ese es probablemente el cuestionamiento que se le hace al presidente Boric, que actualizó su pensamiento en algunas cosas, pero que algunas las está haciendo porque las tiene que hacer, pero no le mete corazón. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, por ejemplo, hablemos de permisología. En permisología tú puedes hacer como el trámite de que dure 10 días en vez de no sé cuánto, o que sea silencio administrativo, o muchas medidas. Pero si no hay una señal del presidente de decir, yo quiero que se hagan proyectos de inversión, que en el fondo, y que su impacto en el medio ambiente, porque no es evitable que tengan impacto en el medio ambiente, se realice dentro del marco de las leyes, los voy a promover, apoyar y confiar en eso. Esa es la señal, porque después llega un funcionario en la Seremi de tal tema o en tal servicio público que tiene que escribir un informe. Y esos funcionarios también tienen sus convicciones y en general hoy día las reflejan en mucho rechazo. Entonces, eso hoy día no se ve. Y yo creo que es muy importante. Y por eso la permisología, Juan Manuel, requiere de dos cosas adicionales que no se han mencionado. Una, la señal política del presidente respecto a los permisos. No es que lo vamos a hacer más ágiles, sino que yo quiero que más proyectos se aprueben en la medida que cumplan las reglas y los voy a apoyar. Y dos, una revisión de los temas de empleo público, a mi juicio. Porque gran parte de los temas de permiso están en los roles medios de los servicios, la seremía y las instituciones donde se toman con mucho más discrecionalidad de la que uno imagina decisiones de demorar proyectos, de observar temas o de no priorizar para ayudar a empujar. Es decir, poca certeza jurídica. Y en eso quizá incorporar a alguien que va fuera del gobierno, pero que también es importante como actor, que son los tribunales de justicia que han cumplido un rol, en muchos casos a mi juicio, de decisores de política pública, más que evaluadores de conflictos en los cuales entran partes en un determinado momento. Ernesto, déjame preguntarte por último, a propósito de la minuta que se filtró de la SECOM, o que filtraron, para ser más preciso, de la SECOM. Porque le llegó a todo el mundo. Esa se demoró muy poco rato. Es como una filtración muy selectiva. Es una filtración bien curiosa, sí. ¿Le devolvió este gobierno la estabilidad al país? Que es una de las frases que viene en esa minuta, ¿no? A ver, yo creo que no, pero sí creo que el país está más maduro. Déjame irme por otro lado, porque ha sido una discusión. Yo no creo que el país esté más estabilizado cuando tenéis macrozona sur con estado de excepción por 2 años, cuando tiene los eventos que acabamos de comentar. Sí, lo que creo es que las personas hoy día lo que quieren es, aspiran a más estabilidad, lo transforman más en un anhelo, y en eso sí creo que hay un cambio. Quieren menos experimento y en general volver a lo básico que tiene que ver con más niveles de seguridad, libertad y anhelo de poder progresar. Y eso en el fondo lo que, más que el gobierno haya estabilizado el país, creo que los chilenos le están diciendo a los políticos, de gobierno y también de oposición, quiero un país más estable. Y son dos cosas distintas. Y equivocarse en el diagnóstico creo que puede llevar a malas decisiones también. Muy bien, pues te quiero agradecer en estos minutos de conversación y vamos a estar atentos, por supuesto, entonces a lo que vaya a pasar el día sábado con esa cuenta pública del presidente y cuánto material nos va a dejar, porque como bien dices tú, parece que estas cuentas públicas desde el punto de vista del rito republicano son más importantes en la previa que en la posterior, ¿no? Pero anda a saber tú con qué cosas nos podemos encontrar, porque también pueden haber anuncios importantes respecto de lo que el presidente quiere hacer. Y ahí a lo mejor volvemos a conversar. De todas maneras, pues Juan Manuel, y muchas gracias por la conversación, que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.